El silencio de un hospital a las 3 de la mañana tiene un peso que solo quienes han habitado sus sombras pueden comprender. No es un silencio de paz, sino una tensión eléctrica que flota en el aire, mezclada con el olor antiséptico y la estática de las máquinas que mantienen a raya el final. En el centro de esa penumbra, una pantalla muestra una línea verde que de pronto pierde su ritmo y se vuelve plana. El sonido agudo y constante no es solo una alarma técnica. Es el anuncio de que el corazón se ha detenido. Los médicos corren, las órdenes se gritan y el metal choca contra el metal. Pero en ese preciso instante comienza un cronómetro invisible que la ciencia oficial apenas empieza a comprender. Son los 3 minutos más misteriosos de la existencia humana. Un periodo de 180 segundos donde el alma queda suspendida en un umbral gris, atrapada entre el mundo que conocemos y un abismo que la medicina prefiere ignorar. Bienvenidos a Ecos de Sombras. Hoy vamos a desentrañar lo que sucede cuando el cuerpo se rinde, pero la conciencia decide encenderse con una fuerza aterradora. La creencia común nos dice que la muerte es como apagar una vela, un final abrupto y sin retorno. Pero la realidad documentada en las salas de cuidados intensivos es mucho más compleja. Estudios realizados con tecnología de monitoreo cerebral avanzado han revelado que al momento del paro cardíaco el cerebro no entra en un apagón inmediato. Al contrario, experimenta una oleada de actividad de ondas gamma que es incluso más intensa que cuando estamos en nuestro estado de mayor lucidez. Es como si la mente hiciera un esfuerzo final desesperado por procesar la totalidad de la existencia antes de soltarla. Los doctores observan estas explosiones de energía en sus monitores y a menudo se miran entre ellos con un miedo mudo. Saben que en ese momento el paciente está experimentando una realidad que no pertenece a este plano. Una hiperlucidez donde el tiempo se dobla y el espacio deja de ser una barrera física. Durante los primeros 60 segundos el cuerpo inicia un apagado sistemático de sus funciones básicas. Pero los oídos y la percepción térmica parecen agudizarse hasta niveles imposibles. Los pacientes que han sido traídos de vuelta del abismo cuentan que podían escuchar el roce casi imperceptible de las batas de los médicos contra la camilla y el tintineo metálico de los instrumentos con una claridad quirúrgica. Muchos describen una sensación de flotar justo debajo de las luces fluorescentes de la sala de operaciones, observando con una curiosidad fría y desapegada cómo su propio cuerpo es sometido a descargas eléctricas que sacuden sus miembros inertes. No hay dolor en este primer minuto, sino una extraña calma de observador silencioso que lo comprende todo sin necesidad de una sola palabra, viendo los hilos invisibles que conectan la vida con la muerte. Al llegar a los 120 segundos, la experiencia se vuelve interna y se sumerge en las profundidades de la memoria. Aquí ocurre el fenómeno que la cultura popular llama el repaso de la vida, pero que los investigadores definen como una descarga masiva de la conciencia episódica. No es una película rápida de tus recuerdos, es volver a sentir cada emoción que provocaste en los demás. Sientes el dolor que causaste a otros y la alegría que regalaste como si tú fueras el receptor de tus propias acciones del pasado. Es un juicio personal, sin jueces y sin abogados, donde la verdad absoluta es la única moneda que tiene valor. Los médicos notan que en este punto las pupilas de los pacientes a veces reaccionan a estímulos que no están presentes en el quirófano, como si estuvieran siguiendo el rastro de una luz o una presencia que no proviene de las lámparas del hospital, sino de un rincón oculto del universo. Es en el último minuto de este viaje donde los testimonios se vuelven verdaderamente inquietantes y donde el velo se rasga por completo. Al cruzar la marca de los 180 segundos, la conciencia se aleja definitivamente de la sala del hospital y entra en lo que algunos sobrevivientes llaman el vacío,
o la gran sala de espera. Aquí es donde los pacientes reportan haber visto figuras que no deberían existir. No siempre son seres de luz o familiares sonrientes. A veces son sombras densas que aguardan en los rincones más oscuros de la habitación, observando el proceso de reanimación con una paciencia que parece milenaria. Los doctores que han pasado años trabajando en el turno de noche confiesan en privado que han sentido ráfagas de aire helado que parecen succionar la energía de la sala. Han visto sombras moverse con inteligencia, justo antes de que el paciente vuelva a mostrar señales de vida. Es el momento en que el destino decide si la persona regresa a este mundo con un secreto que no podrá contar a nadie, o si se queda en ese lugar para siempre como parte de las sombras. Existe un pacto de silencio en la comunidad médica internacional sobre este tema. La razón es simple y al mismo tiempo aterradora. Si los hospitales admitieran oficialmente que la conciencia persiste después de la muerte clínica, tendrían que cambiar todos sus protocolos éticos, legales y filosóficos. Hay registros ocultos de cirujanos que han escuchado a pacientes despertar repitiendo frases exactas que se dijeron durante la cirugía, en momentos donde el paciente no tenía actividad cerebral medible ni latido cardíaco. Estos expedientes se archivan bajo códigos genéricos o se pierden deliberadamente en los sótanos de los grandes centros de salud para evitar el pánico y el escrutinio de la prensa. Pero para nosotros en Ecos de Sombras estos relatos son la prueba definitiva de que somos mucho más que una estructura biológica de carne y hueso. Antes de cerrar este expediente es fundamental que escuches estas 3 reglas de supervivencia. Por si alguna vez te encuentras en ese túnel de 180 segundos de duración. Regla número 1. Si te ves a ti mismo desde una posición elevada en la habitación, no intentes gritarle a los médicos ni trates de tocar a tus seres queridos que lloran en el pasillo. Ellos no pueden percibirte y gastar esa energía vital. Podría acelerar la desconexión definitiva de tu alma con tu cuerpo físico. Regla número 2. Si durante el segundo minuto ves a un familiar que ya falleció, pero su rostro parece ligeramente distorsionado o sus ojos carecen de brillo, no te acerques bajo ninguna circunstancia. En ese lugar habitan entidades que se alimentan de la nostalgia y de la debilidad emocional de los recién llegados e intentarán arrastrarte hacia las profundidades antes de que tu tiempo de gracia se agote. Regla número 3, y la más importante de todas. Si escuchas una frecuencia aguda y vibrante que parece llamarte por tu nombre de una forma seductora, ignórala por completo. Mantén tu mirada fija en el monitor cardíaco de la sala y concéntrate con cada fibra de tu ser en el latido que todavía no llega. Solo el deseo absoluto y feroz de regresar puede romper la barrera del tercer minuto y devolverte a la vida. La muerte no parece ser un interruptor que se apaga para siempre, sino un proceso de transición que dura 3 minutos de puro y absoluto misterio. 180 segundos de una verdad que nos supera a todos y que nos recuerda lo frágil que es el hilo que nos sostiene aquí. Si alguna vez has estado en esa situación o conoces a alguien que regresó del otro lado con un mensaje específico o una advertencia para los vivos, te invito a que lo compartas con nosotros en los comentarios. Tu historia podría ser la pieza fundamental que falta en este rompecabezas de sombras que intentamos armar cada semana. No olvides suscribirte para seguir explorando los archivos que otros prefieren mantener bajo llave. Esto fue Ecos de Sombras. Ten cuidado con lo que ves cuando cierras los ojos, porque el tercer minuto está más cerca de lo que imaginas.